para este tema de integrales indefinidas siempre hay dudas acerca de cómo abordar cualquier ejercicio, porque al momento de la evaluación, pues a ti no te indican cuál es la técnica, el instrumento que se va a usar. Siempre se arranca con verificar si hay una sustitución simple. Recuerden que al momento de la evaluación no va a aparecer un ejercicio de solo sustitución, pero es muy común que aparezcan ejercicios donde para empezar a trabajar cualquier otra técnica se realice una sustitución simple. Por ejemplo, que esté el diferencial, aquí por ejemplo en una polinómica, fíjense en esta trigonométrica hay un diferencial. Al estar el diferencial es para que se haga directamente el cambio de variable antes de iniciar el proceso de trabajo. Y lo mismo, por ejemplo, en este ejemplo 2.3 de la guía, todos los ejemplos son tomados de la guía o del 801. ¿Sí? Y ¿Está grabando? entonces aquí hay dos cambios de variables, por eso hay que separar en dos integrales. ¿Ok? Luego vienen los que se resuelven por partes. ¿Cuándo voy a resolver el ejercicio por partes? Cuando es el producto de dos funciones diferentes. Cuando son funciones trigonométricas inversas. Cuando son funciones logarítmicas. Cuando tengo secantes o cosecantes con potencia impar y positiva, o sea, 3, 5, 7, 9. Trigonométricas con argumento diferente. En estos casos se aplica integración por partes. La integración por partes consiste en u por db igual a menos u por b, igual a u por b menos la integral de b por du. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la clave de la integración por partes? Identificar quién es u y quién es el de b. Cuando tengo productos, fíjate que aquí tengo una algebraica con una trigonométrica. Es muy fácil de identificar el producto porque son dos funciones diferentes y según hilate, identifico quién es u y quién es de b. En el caso del ejemplo 3.2 también tengo dos funciones diferentes. Una exponencial, ya que la x aparece en el exponente, por eso es exponencial, y una trigonométrica. Identifico usando las siglas hilate quién es u y quién es de b para poder trabajar aplicando la fórmula. En estos dos casos es posible que surjan trabajos cíclicos, integrales cíclicas, es decir, que se aplica con varias veces la integración por partes. Como se aplica varias veces la integración por partes, se puede usar el método tabular. No es obligatorio, pero pueden usar el método tabular. Tenemos las funciones trigonométricas inversas que se realizan por partes, identificando el u como la inversa y el de b como el diferencial. En las funciones logarítmicas pasa exactamente lo mismo. El logaritmo es el u y el de x es el de b. Para las secantes o cosecantes impares positivas, ¿sí? Se separa quedando el diferencial de secante cuadrado, ya que esto es una integral directa. La integral de secante cuadrado es la tangente. Por eso siempre se deja el diferencial de la secante cuadrado. Y se obtiene el u como la secante. Este tipo de integrales también se convierte muchas veces en cíclicas y debo despejar el lado derecho para igualarlo al lado izquierdo y poder obtener el resultado de la integral. Este ejercicio, que es del 801, generaliza el proceso, es el 469. También el 470, y hay otros ejercicios de muestra donde me permiten resolver este tipo de integrales de secante o cosecantes impares positivas. Y por último tenemos el caso donde tengo senos y cosenos de argumentos diferentes. Aquí el u y el de b, como son el mismo tipo de función trigonométrica, no importa cuál sea, se toma cualquiera de los dos. De todas maneras, se convierte en una integral cíclica que se va a resolver ya sea por el método tabular o usando la fórmula. Para el caso de las algebraicas, tenemos tres tipos de funciones algebraicas: las polinómicas, las raíces y las racionales. Las polinómicas son muy sencillas, son las más sencillas de resolver, ¿sí? Que es separando las distintas integrales y resolviendo cada una por separado usando la tabla.
Las raíces hay de dos tipos, cuando son sumas o diferencias de cuadrados. Cuando es suma, pues los dos son positivos, y cuando es diferencia puede ser la constante negativa o la variable negativa. En función de cada uno de los tres casos posibles es que se aplica la sustitución o cambio trigonométrico, que se dibuja el triángulo y se realiza cada uno de los cambios. Por ejemplo, en este ejemplo, que es una suma de cuadrados, pues se aplica el cambio de la tangente y el diferencial se halla, se hace el cambio de variable, se integra como si fuese una integral trigonométrica y se resuelve. Recordando siempre regresar los cambios de variable realizados. Para el caso también de las raíces, pero que ya no son sumas o diferencias de cuadrados, sino puede ser cualquier argumento que a veces son iguales o a veces son parecidos, pero no exactamente iguales, es decir, tienen la variación de una constante, ¿ok? Se aplica lo que es el último tema, que es la sustitución irracional, donde se elige la raíz como el cambio de variable. Si la raíz, la cantidad de la raíz no es igual, como este caso que tiene una raíz cuadrada y una raíz cúbica, entonces se aplica el mínimo común múltiplo de las raíces, que en este caso 2 y 3, el mínimo común múltiplo es 6, se halla, siempre se despeja primero la raíz antes de hallar el diferencial y se hacen las respectivas sustituciones. Usualmente estos cambios irracionales conducen a integrales polinómicas. Entonces deja de ser una raíz y pasa a ser un polinomio. Es lo más común. A algunos casos surge algún tipo de integral del tipo racional, donde debe aplicar lo que me preguntaba justamente, de identificar si es propia o impropia y qué aplicar en cada caso. Entonces, si se convierte en una racional o si desde el principio tengo una función racional, el primer paso es identificar si es propia o impropia. Si es impropia, es decir, que el mayor grado del numerador es más grande que el grado del denominador, como este caso que tengo un 4 y un 3, lo primero que debo hacer es dividir los polinomios y separar las integrales. Y fíjense que queda una integral polinómica más una integral racional, que se va a resolver usando fracciones parciales. Y cuando me dan directamente una integral que es del tipo propio, es decir, el grado del numerador es menor que el del denominador, porque fíjense que en el denominador tengo un cuadrado al cuadrado, que sería 4, y uno adicional, y aquí tengo 1 grado 3. Entonces 4 es mayor que 3, por lo tanto aplico directamente las fracciones parciales. Aquí es muy importante identificar si son factores lineales o factores cuadráticos. Pueden haber solo lineales, pueden haber lineales repetidos, pueden haber cuadráticos repetidos, o combinación, como este caso, que tiene uno lineal y uno cuadrático repetido. Por cada factor que haya, va a haber una fracción parcial. Cuando son lineales, el numerador lleva solo una constante, A, B, C, D, porque es lineal. Cuando son cuadráticos, el numerador va a llevar la suma de una constante por la variable más otra constante. Entonces, y va a haber tantas fracciones parciales como repetido esté. Como este está al cuadrado, pues hay dos fracciones parciales que, si nosotros miramos, son iguales, pero el denominador, uno tiene grado 1 y el otro tiene grado 2. Si esta fuese grado 3, pues entonces tendría 3 fracciones parciales. Si el x más 1 estuviese elevado al cuadrado, pues también tendría 2 fracciones parciales lineales. ¿Ok? ¿Cómo identifico que el factor cuadrático de este caso es irreducible? La forma más sencilla es aplicar lo que se conoce como el determinante en la resolvente, en la ecuación cuadrática. Usted revisa en la ecuación cuadrática lo que está dentro de la raíz. Si esa raíz me da por dentro un valor negativo,
Quiere decir que no lo puedo reducir porque es un número imaginario y eso es lo que se conoce como una función cuadrática irreducible, cuando la raíz es imaginaria. Sencillamente, recordemos que la ecuación cuadrática es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Ese b cuadrado menos 4ac es el que yo tengo que verificar si es positivo o negativo. Si es negativo, es irreducible esa expresión. Si es positivo, pues sí tiene raíces que pueden ser enteras o no, ya que la resolvente está dividida entre 2a. Entonces me puede dar una raíz entera o me puede dar incluso pueden dar raíces que están en función de, por ejemplo, de la raíz de 2, de la raíz de 5. Aunque para integración usualmente esas raíces no se trabajan en fracciones parciales, sino se buscan raíces enteras o fraccionarias, no aquellas que tienen radicales. Pero puede darse el caso, no es ilógico que así exista, sino por costumbre pues uno trabaja con números fáciles de hallar. ¿Ok? Entonces, esto es cuando son algebraicas. Y tenemos las trigonométricas. Las trigonométricas hay de 3 tipos. Combinaciones senos y cosenos, que pueden ser solo senos, solo cosenos o ambos. Combinaciones tangentes y secantes, igual, solo tangentes, solo secantes o ambas. Combinaciones cotangentes, cosecantes, una o ambas. Entonces es muy importante que estén separadas de esa manera. Si hay alguna combinación diferente, es decir, que aparezca tangente con cotangente, cuando le aparecen combinaciones extrañas, el objetivo es llevar todo a senos y cosenos para poder resolver la expresión. Entonces, senos y cosenos, una técnica. Tangentes y secantes o cotangentes y cosecantes, las otras técnicas. Y por último, las que se conocen como racionales de senos y cosenos, que se aplica también otra técnica que es la sustitución universal. Entonces, en el caso de los senos y los cosenos, puede estar, como les decía, uno, el otro o combinados, como este caso. Lo que yo tengo que verificar es si la potencia es par o impar, así de simple. Con que una sea impar, ya aplica la técnica de que la impar se guarda como el du, el diferencial, y se obtiene, todo se lleva utilizando la identidad pitagórica, es decir, que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿sí? Utilizando a Pitágoras, entonces yo voy a llevar todo, en este caso lo llevaría todo a seno para utilizar el cambio de variable, que u es el seno de x y de u es el coseno de x. Para cuando las dos son pares o hay una sola y es par, se usan las identidades trigonométricas aquí, el seno cuadrado, el coseno cuadrado o la multiplicación de los dos al cuadrado. En función de la identidad que se use, pues el resultado va a quedar diferente. No quiere decir que está mal, porque como hay una relación entre senos y cosenos, ¿ok? Puede ser que el resultado quede expresado solo en senos o que quede expresado solo en cosenos, pero hay una equivalencia en la respuesta, ¿ok? Entonces no es porque no da exactamente igual, está mal. No, hay respuestas equivalentes, no solo en las trigonométricas, en muchos de los ejercicios hay respuestas equivalentes. Lo importante es que se pueda resolver completamente la integral, que se reduzca de una integral que no tiene algo directo de la tabla a simplificarla a puras integrales que se resuelven directamente de la tabla. Y tenemos las tangentes combinadas con secantes o cotangentes combinadas con cosecantes, que igual voy a verificar si tengo secantes o cosecantes pares para guardar un secante cuadrado o un cosecante cuadrado como diferencial y llevo todo a tangente o a cotangente y aplico este tipo de cambio de variable. Y cuando no tengo cosecantes o secantes pares, debo hacer el cambio de variable de que u es la cosecante o la secante y el diferencial sería secante por tangente o menos cosecante por cotangente. Entonces fíjense que se reduce
a identificar cómo están apareadas las distintas funciones trigonométricas. Y por último, las racionales de senos y cosenos, que a veces también aparecen tangentes, secantes, pero uno sabe que es racional sobre todo porque en el denominador aparecen sumas o diferencias de funciones trigonométricas, ¿sí? Todas estas funciones trigonométricas, les decía cuando hablé de por partes, que tienen que tener el argumento entre la función trigonométrica igual. Si yo tuviese seno cuadrado de 2x por coseno de cubo de 3x, no lo puedo resolver. Tienen que tener el mismo argumento, ¿ok? Entonces, una vez identifico que es racional, pues aplico el cambio universal que se usa a través también del triángulo rectángulo, indicando que la tangente del ángulo x medios es igual a t y se obtienen las relaciones. Esto hay una demostración que está en los libros de cómo hallarla. No me interesa que lo demuestren en la evaluación, sino simplemente digan qué cambio van a utilizar. Usted marca aquí cómo está, indica los cambios, realiza el cambio y hace las operaciones. Es muy común que estas funciones racionales de senos y cosenos, cuando se realiza el cambio, fíjense que pasa de ser trigonométrica a ser algebraica, estar en función de una variable t. Y como pasa a ser algebraica, es muy común que se conviertan en funciones racionales algebraicas que se resuelven sea por suma o diferencia de cuadrados, es decir, sustitución o cambio trigonométrico, o se resuelven por fracciones parciales.